hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vamos a orar. Señor, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra. Señor, en esta hora yo te pido que nos ayudes a entender este pasaje, Señor. Es difícil entender cuando pasamos por dificultades y tú nos disciplinas. Pero Señor, en esta hora queremos glorificar tu nombre, aceptar tu palabra tal como está escrita y que tu Santo Espíritu la aplique a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a vivir por ella, a gozarnos en tu palabra, a darte gracias por ella. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Pueden sentarse, hermano. El jueves pasado hablamos de que la vida del cristiano es como una carrera. Así lo pone el Espíritu Santo en este libro. Es como una carrera que comienza cuando conocemos al Señor, y que esa carrera dura toda la vida. Pero esa carrera, hermanos, es por la fe. Toda nuestra vida, desde que comienza en el conocimiento del Señor hasta que termina nuestra carrera, tiene que ser por la fe. No podemos dejar la fe de lado ni siquiera por un instante en nuestra vida, porque todo es por la fe, ya sea nuestro negocio, nuestra vida familiar, nuestras relaciones con los vecinos, con los hermanos en Cristo. Todo lo que se relaciona a nuestra vida es por la fe. Y por esa razón decía el versículo 1 que debíamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque necesitamos paciencia para eso, y que nuestros ojos deben estar puestos en el autor y el consumador de la fe, que es Cristo, porque Él es nuestro modelo de fe y Él es nuestro modelo de esa carrera que también Él cruzó ese camino. Entonces nos dice y nos da como un consejo que debemos despojarnos del peso y del pecado que nos asedia. Entonces, hermanos, para correr esa carrera de nuestra vida, que ya algunos ya llevamos varios años en esta carrera, algunos tienen 10 años, 15 años, 5 años o 20 años, no sé cuántos más, de conocer al Señor. Y esa carrera ya la venimos viviendo desde que conocimos al Señor. Entonces, en esa carrera tenemos que considerar al Señor, tenemos que ver cómo es su modelo, y dice que Él, versículo 3, debemos considerar a aquel que sufrió
tal contradicción de pecadores contra sí mismos. Es decir, que nuestro modelo, que es Cristo Jesús, sufrió. Y sufrió desprecios, sufrió burlas, sufrió azotes, sufrió toda clase de cosas, toda clase de contradicciones, porque la gente no le quería creer. Y entonces él, en esa carrera que inició, él sufrió todas esas cosas. Y sufrió con gozo, porque al final, la meta, porque él veía hacia el final de la carrera, y él veía que allí había un premio. Él dice que él sufrió todas esas cosas y sufrió hasta llegar a la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces él sabía que al final él se iba a sentar en el trono de Dios. Entonces por causa de la recompensa, por causa del final de la carrera, él se mantuvo con gozo a través de todas las tribulaciones, angustias y todo lo que él sufrió. Entonces, puesto que él es nuestro modelo, hermanos, entonces ahora el Señor nos va a hablar acerca de algo que no nos agrada mucho, pero que es parte de la carrera. Verán, en la carrera vamos a encontrar obstáculos. En la carrera diaria de nuestra vida vamos a encontrar tentaciones, pruebas y aflicciones que van a hacer lo posible por detener nuestra carrera. Y ese es el propósito, detener nuestra carrera. El Señor nos va a permitir pasar por esas cosas difíciles para ver si realmente nuestra fe está firme. Eso es todo. Fíjense que todo el capítulo 11 nos habló acerca de la fe. Todo el capítulo 11 nos habló acerca de las cosas, las experiencias que pasaron todas esas personas y cómo ellos alcanzaron muchas cosas por la fe. Pero muchos de ellos también sufrieron por la fe. Entonces, nosotros no somos diferentes a ellos. Dice la palabra del Señor en el versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y es que en la carrera van a haber momentos en que nos vamos a sentir tan frustrados, tan decepcionados, tan desanimados, que podemos llegar hasta desmayar de la fe. Ya no queremos seguir confiando en el Señor, ya no queremos seguir orando, ya no queremos leer la Biblia, ya no queremos ir a la iglesia, ya no queremos nada. Y eso es desmayar. Ustedes ya saben qué es un desmayo, ¿no? Un desmayo es que alguien cae al suelo y no se quiere levantar, porque ya no tiene fuerzas, porque no tiene energía, porque no tiene ánimo para levantarse. Entonces dice que nuestro ánimo no se canse. En la carrera va a haber cansancio, va a haber agotamiento. Yo no sé si usted alguna vez ha experimentado el cansancio y el agotamiento de tal forma que no quiere venir a la iglesia. Hay muchas personas que ahorita están agotados y cansados y lo único que quieren es sentarse frente a la televisión. Pero resulta que la televisión no es suficiente, hermanos. Aunque vea un mensaje, aunque vea un culto, no es suficiente. Eso no le va a garantizar a usted que la carrera la va a hacer bien. Entonces dice el versículo 4, porque no desmayen, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Entonces le estaba diciendo el Señor,
a una iglesia que se empezó a decepcionar, a desanimar por la persecución, por las dificultades que estaban pasando, perdiendo su casa, perdiendo su familia, siendo encarcelados. Algunos los mataban, a otros los quemaban, a otros, bueno, no sé, tantas cosas que les hacían a ellos. Entonces había un desánimo tan grande, pero el Señor dice: miren, ustedes todavía no han resistido hasta la sangre. ¿Y qué es hasta la sangre? Hasta la muerte, hasta el sacrificio. Dios quiere que nosotros tengamos una fe tan firme, pero tan firme, que seamos capaces aún de ofrecer nuestra vida. No sé si algún día nosotros vamos a pasar por eso. No sé si algún día, en los tiempos del fin, haya una persecución para la iglesia. Hoy este día estaba viendo un video que hay una nueva ley allá en Estados Unidos. Ustedes saben que el presidente Trump está firmando leyes todos los días. Pues dicen que firmó una ley. Dicen, yo no sé si es cierto o no lo que ponen en el internet, pero yo les voy a contar. Dicen que puso una nueva ley, y es la ley de la libertad de religión. Porque en Estados Unidos no había libertad de religión realmente. Quitaron la Biblia de las escuelas. No se podía leer. Ningún maestro podía hablar de Dios, porque si no era sancionado. Y nadie podía orar. Así que estaban restringidos en muchas cosas. La iglesia cristiana estaba restringida. Pues él puso que había libertad de religión. Pero puso libertad de religión porque hay otras personas que tienen otras religiones, y él no puede decir que solo los cristianos van a tener libertad y los demás no. Pero lo que yo quiero contarles es que él, cuando estaba firmando o cuando habló de esa ley, no sé, pero él estaba contando una cosa. Estaba contando que una señora de 80 años tenía un enfermo en un hospital, y la señora se puso a orar, y la sancionaron por estar orando. Y como, no sé si ella no quiso hacer caso, pero lo cierto es que dicen que la policía llegó y se la llevó por estar perturbando el hospital con su oración. Y parece que fue a la cárcel 2 años, una señora de 80 años. Entonces él dijo que no era posible que eso siguiera. Ahora bien, nosotros aquí en El Salvador no estamos pasando por persecución. Cuando mucho, burlas, cuando muchos desprecios de parte de otras personas, pero persecución no. Entonces dice, ¿cómo es posible que ustedes quieran su ánimo hasta desmayarse si ni siquiera han resistido hasta el sacrificio, combatiendo contra el pecado? Y saben que esto de resistir hasta el sacrificio no se trata de, tengo deudas y ese es un gran problema, estoy resistiendo hasta la sangre. No, es combatiendo contra el pecado. Es cuando una persona tiene deudas, pero su testimonio es tan importante para esa persona delante de Dios, que dice, aunque me quede sin comer, voy a pagar. Eso es el sacrificio, porque está combatiendo contra el pecado de quedarse con lo que no es suyo. O hay otras personas que dicen, aunque se enojen conmigo, voy a decir la verdad. Eso es combatir hasta el sacrificio, porque eso significa que pueden llevarlo hasta la cárcel por decir la verdad. Entonces, hermano, lo que Dios pide es que resistamos, que perseveremos hasta
combatir contra el pecado. Bien, y dice el versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Muy bien. ¿Qué era lo que ellos habían olvidado? ¿Cuándo fue que escucharon esto? Bueno, vamos a ir a Proverbios y vamos a leer Proverbios capítulo 3. Desde ya les digo, hermanos, que Proverbios, el capítulo 3 especialmente, es uno de mis favoritos. Pero lo que pasa es que muchas veces nos gusta solo lo bonito, lo que dice después no. Entonces en el capítulo 3 me encanta cuando dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos, tendrás largura de día, nunca se aparte de ti, la misericordia y la verdad, y todo eso es precioso, a mí me encanta eso. Pero cuando llegamos al versículo 11, que es el que vamos a leer ahorita, Proverbios 3:11 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Eso es lo que le estaba diciendo a los hebreos. El Señor dice, ya se les olvidó lo que dice Proverbios 3:11. Ya se les olvidó que el Señor castiga y que lo hace para corregirnos. Hermanos, la persona que Dios toma por hijo, Dios lo disciplina. Si usted y yo tuvimos la suerte de tener buenos padres, usted y yo sabemos que recibimos mucho castigo cuando estábamos pequeños, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Si usted tuvo un buen padre y una buena madre, era de esos que no le dejaban pasar nada. Y que muchas veces hasta le dieron sus hinchazos, si no es que le dieron con otra cosa, ¿verdad? Al menos a mí me dieron latigazos, porque era un látigo el que mi mamá consiguió, porque mi abuelo tenía caballos y le trajo una rienda de caballo para que nos pegara a nosotros. Éramos 5 hermanas y 2 varones, pero los varones eran los más pequeños. Pero como yo era la primera, ¿qué creen? Que ¿quién recibió más latigazos? Eran latigazos, créanme, y era de puro cuero. Era duro ser castigado con los latigazos. Pero ¿por qué lo hizo ella? Por corregirme. Ay de mí si yo le contestaba mal. Ay de mí si yo no obedecía lo que ella me decía. Ay de mí si yo no hacía lo que ella me había mandado hacer. Ay de mí si yo me enojaba contra una de mis hermanas y nos peleábamos y nos agarrábamos a darnos duro. Entonces ahí van los latigazos. Así que el Señor dice que no menospreciemos, no tomemos de menos, digamos, ¿cómo es posible que el Señor me esté haciendo pasar por esto? Porque dice, ni te fatigues, o sea, no se cansen de la corrección, porque Jehová al que ama, dice, al que ama, castiga. ¿Conoce usted algunas personas que dicen que son cristianas y Dios nunca les castiga a ellos? ¿Usted no ve que ellos pasen por dificultades o por problemas? ¿Qué creen? La palabra del Señor dice que si ellos no reciben castigo, no son hijos legítimos. No son hijos legítimos. Volvamos a Hebreos y veamos lo que dice el versículo 12. Hijo mío, el versículo 5. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Bien, el Señor nos disciplina. ¿Pero qué es la disciplina?
La disciplina es corrección. La disciplina es que Él está formando nuestro carácter, formando nuestra forma de ser. A Él no le gusta cómo andamos, entonces nos corrige. Entonces dice, cuando sientas que el Señor te está disciplinando, por favor no desmayes. No se sienta mal por eso, cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora miren lo que dice el Señor. Si nosotros pudiéramos presentar delante del Señor y el Señor nos esté diciendo esto frente a frente, le podemos decir, pero Señor, ¿por qué tan duro? ¿Por qué no me hagas pasar por una cosa tan difícil? Ahora miren lo que dice el versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Qué clase de hijo? ¿En qué clase de hijo se convierte aquel al que el Padre no disciplina? Un día, yo tengo una cuñada que es bien expresiva, ella es dramática. Y ella tiene 2 hijos, un varón y una hembra. A la hembra ella la cuidaba mucho. Entonces ella decía que el día que su hija tuviera un novio, la iba a castigar a ella y le iba a decir a la mamá, usted tiene la culpa por no haber criado bien a su hijo. Entonces dice que iba a decirle cosas a su hija y también a la mamá del muchacho. O sea, ella era bien celosa con su hija cuando estaba adolescente, o ya está casada ella. Entonces le iba a pegar a ella y a él le iba a decir que había sido un hijo, pero a la señora, a la mamá, ¿verdad? Usted no crió bien a su hijo. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos visto hijos malcriados en la calle o aún aquí en la iglesia? Y uno dice, ¿qué clase de educación tiene ese niño? Pero, ¿quién educa? ¿Quién educa? La mamá y el papá. Entonces el Señor dice, si soportáis, el Señor quiere que aceptemos su disciplina. El Señor quiere que usted la acepte. Pero fíjense por qué. Dice, si soportáis la disciplina, os trata como a hijos. Dese por dichoso o dichosa cuando la disciplina del Señor le cae encima. ¿Por qué? Porque eso le garantiza que usted es hijo de Dios o es hija de Dios. Entonces dice, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Los consentidos, los que cuando están grandes no saben qué hacer con su vida, porque no fueron disciplinados. El versículo 8 dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos, fíjese, todos han sido participantes. ¿No crea usted que hay hijos favoritos de Dios? No hay hijos favoritos. No hay hijos a los que Dios trata con cuidado grande. Hijos que los disciplina fuertemente. No hay. Todos son participantes. Todos somos participantes de la disciplina del Señor. De una u otra forma el Señor siempre nos disciplina. Dice, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Esa palabra pues ya casi no se usa aquí, antes se usaba mucho. Pero son los hijos ilegítimos, los hijos que no son del matrimonio, ustedes ya lo saben. Entonces esos hijos antes no eran ni siquiera reconocidos por los padres. Y muchas veces los padres murieron y a esos hijos no les dejaron absolutamente nada de herencia, porque no los reconocían como hijos legítimos. Entonces dice,
si se les deja sin disciplina, entonces eso quiere decir que no son hijos legítimos, son ilegítimos. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Ahí voy yo. Y los venerábamos. Yo le tenía un gran respeto a mi mamá, no le podía decir mayor cosa. Ya cuando fui adulta, a veces me atrevía a decirle algunas cosas, pero ella era recia conmigo y con todos mis hermanos. A todos nos tocó la disciplina, a todos, menos a uno, el menor. Al menor ella no lo quiso disciplinar como a nosotros, porque era el más chiquito. Y yo sé que ustedes me entienden, porque hay muchos padres que hacen eso. El menor, por ser el menor, si llora, la mayor tiene la culpa. ¿Y a quién le cae? Ándale. Si tiene un juguete el hermano de en medio o el mayor y el chiquito lo quiere, ¿qué dice la mamá? Dáselo. El niño chiquito siempre existe la posibilidad de que los padres lo consientan más que a los demás. Y lo pagó muy caro, porque mi hermano menor ha luchado contra los vicios, porque fue muy consentido. Él hacía lo que él quería. Ahora bien, dice, por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquí se trata de vida, hermanos. Se trata de buena vida, una vida de calidad. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Él nos ofrece vida, una buena vida, pero con disciplina, corrigiéndonos, enseñándonos, dirigiendo nuestro camino, nuestra carrera, porque ¿saben qué va a pasar? Si no nos corrige, vamos a tropezar. Ya vamos a ver cómo se tropieza. Entonces el versículo 10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿Ven? Esos eran nuestros padres. Y esos somos nosotros también. Hermano, aquí yo les digo honestamente que yo he cometido muchos errores con mis hijos. Muchas veces no sabía cómo disciplinarlos. Así que yo los disciplinaba como me parecía. Y muchas veces disciplinamos a nuestros hijos en base a nuestro enojo, no en base a lo que ellos necesitan. Y muchas veces le damos duro, pero es para aplacar nuestro enojo, no para ayudarle a nuestros hijos. Y ese es un gran error. En cambio, Dios no es así. Dios es diferente. Dice que aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Y son pocos días, les diré. ¿Cuánto tiempo disciplina un padre o una madre a un hijo? ¿A los cuántos años ya no le pegaron? ¿A los cuántos años su mamá y su papá ya no podían con usted? Cuando era adolescente. Fueron pocos los días que nos disciplinaron. Si no lo lograron desde que nacieron hasta los 14, 15, tal vez. Ya fíjense que en este tiempo disciplinar a un niño de 15 ya está algo difícil. Yo ya he conocido muchachos que cuando la mamá intenta darle su coscorrón, por decir así, él le agarra la mano. Dice, a mí no me vas a pegar. Y apenas tiene 14, 15 años.
Así que dice la palabra del Señor que ellos nos disciplinaron por pocos días, como a ellos les parecía. Pero hablando del Señor, para lo que nos es provechoso. ¿Para que qué? Pero ¿qué es lo que quiere el Señor cuando nos disciplina, cuando nos corrige, cuando nos da latigazo? Porque aquí dice el versículo 6 que Él azota. Y azotar es dar con el látigo. Yo con uno tenía. Yo con uno era suficiente. Pero si yo era desobediente, bien desobediente, y me ponía caprichuda, me daban hasta 3 y hasta 4. Así que sufría más. Pero el Señor azota, y a veces solo es necesaria una, ¿verdad? Sí, mamá, ya, sí, lo voy a hacer. Y ahí vamos. Así somos como el Señor. Bien, entonces el Señor tiene una finalidad, tiene un objetivo. No nos va a hacer sufrir o nos va a dañar. Él lo hace por amor. Lo ha dicho varias veces. Dice el Señor en el versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina, y porque nos recibe por hijos. Y cuando nos dice hijos es porque nos ama. Entonces, ahora aquí dice el Señor en el versículo 10, pero o sea, el Señor, para lo que nos es provechoso. Él quiere que tengamos una vida provechosa, para que participemos en su santidad. Eso es lo que el Señor quiere, hermano. Y yo sé que a muchos les asusta la palabra santidad, pero la palabra santidad es conducirse correctamente delante del Señor, andar en sus caminos, apartados del pecado. Eso es la santidad. Él quiere que nosotros participemos de su santidad. Y ya van a ver lo que dice más adelante acerca de la santidad. Dice, versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Y eso es muy cierto. Yo lloré muchas veces cuando me disciplinaron, y estoy segura que ustedes también. Si yo los pusiera a ustedes a contar su experiencia, les aseguro que muchas veces ustedes lloraron. Se iban a un rinconcito y ahí lloraban. Ahí se sobaban los latigazos, ¿verdad? Ninguna disciplina al presente, ahorita, parece ser causa de gozo. Nadie va a decir, hoy estoy siendo disciplinado por el Señor, qué bueno, y qué regocijo tengo. No, si la disciplina del Señor da tristeza, porque dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Y eso es lo que el Señor quiere, que nos entristezcamos por nuestra clase de vida. Pero cuando recibimos la disciplina, que es por amor, porque Dios nos ama tanto que no nos puede dejar como andamos, Él dice, no, a mi hijo yo lo amo, a esta mi hija la amo tanto que no la puedo dejar así. Él nos ama tanto que tiene que disciplinarnos. Y entonces dice que después que hemos recibido esa disciplina, cuando ya termina, porque buenas noticias, hermano, la disciplina no es para siempre. La disciplina tiene un tiempo y termina. No vamos a ser disciplinados todo el tiempo, ¿no? Es en el momento que lo necesitamos, igual que nuestros padres, ¿verdad? Que no nos estaban dando todos los días, solo cuando desobedecíamos. Entonces, cuando la disciplina termina, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es un ejercicio, es un entrenamiento. ¿Y por qué quiere el Señor que entrenemos de esa forma? Para que terminemos la carrera. Bien. Da fruto. La disciplina da fruto. Hermanos, si una persona es disciplinada constantemente, pero no cambia, entonces no hay fruto. Pero si una persona recibe la disciplina del Señor y cambia y es transformado, hay fruto.
fruto de justicia, fruto apacible, tranquilo. Hoy sí, Señor, hoy sí aprendí. Gracias, Señor, porque con esta he aprendido a conocerte más a ti. He aprendido que tú eres bueno conmigo, que no me has dado conforme a mis pecados, que me has tenido misericordia. Gracias, Señor, porque ya aprendí la lección. No lo vuelvo a hacer. Fruto apacible de justicia. Ahora bien, dice el versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y miren, hermano, este cuadro de las manos caídas y las rodillas paralizadas, ¿a quién le recuerda? A una persona que no quiere caminar. Sus rodillas están paralizadas, sus manos caídas. Y si usted le dice a una persona así, camine, corra, dice, no quiero, no tengo fuerza, no tengo energía, no puedo. Pero mire, ya casi llegamos. No, hasta aquí llego yo. Es que estoy cansada, es que ya no puedo. Y cuando dice que las rodillas están paralizadas, ¿saben qué es? Una persona coja. Entonces por eso dice el Señor, haced sendas derechas para vuestros pies. O sea, una persona coja se tropieza, no puede correr, cada poco tiene el problema que se puede caer, no está corriendo bien la carrera. Entonces dice, hagan sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Muchas personas pasan de largo por este texto. Dicen, ay, no puede ser. A saber qué quiere decir este texto, pero no quiere decir lo que dice ahí. Porque le tienen miedo a la palabra santidad. Seguir la paz con todos. Tengo que llevarme bien con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No, eso no puede ser. Que no dicen que es por fe, pero la fe se refleja en la conducta. Vamos a leer, para terminar, Isaías 35 y el versículo 3. Isaías 35 ya nos hablaba de ese camino para los cojos. Isaías 35. Dice el Señor en el capítulo 35 y el versículo 3. Fortalecer las manos cansadas. Esas son las manos caídas. Afirmar las rodillas endebles. Las rodillas que están súper débiles. Débiles. Yo no sé si alguna vez se ha sentido así usted. Débil, sin ganas de hacer nada, sin ganas de caminar, no. Una vez me sentí así yo, después de la pandemia, como habíamos pasado tanto tiempo inactivos en la casa, me llevan al Cerro Verde. Miren, hermanos, y como había tanta gente ese día, nos dijeron, bájense aquí porque ya no hay parqueo, ya no hay adelante, así que bájense y caminen. Y empiezo a caminar, pero créanme, yo sentía que no iba a poder llegar. Y le dije a mi hija, váyanse adelante, porque yo no puedo. Y empecé a caminar despacio, porque ellos iban bien rápido. Pero yo y sentía rodillas endebles, rodillas débiles. Lo sentí. Versículo 4 dice, decid los de corazón opacado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, cuando Él nos salve, dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo
porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Dios es el que obra en los débiles. Cuando somos débiles, somos fuertes por el poder de Dios. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Pónganse de pie. Vamos a recoger la ofrenda.